Buenos días, buenas noches, a la hora que lo esté escuchando, que el Señor le bendiga. Y hoy quiero que me acompañe al libro de Jonás. Jonás, la Biblia nos enseña que recibió un mandato de Dios. Dios lo escoge como profeta y le da una comisión. Pero él no quiso. Vamos a leer. Y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios escoge a este hombre y le da las instrucciones. Le dice: levántate. ¿Estaría donde? ¿Sentado, acostado? Él estaba acomodado en su posición, pero Dios le dice: párate de ahí, levántate y ve a Nínive. Y Nínive era una gran ciudad, dice la palabra. Y lo mandaron a predicar. Oigan, ¿por qué? Porque la maldad de la ciudad había subido delante del Señor. Quiere decir que hay ciudades que están haciendo cosas muy malas delante de la presencia de Dios. Y eso, la gente cree que Dios se queda como si nada, que Él está tranquilo, que Él está esperando. Él calcula todo y tiene personas indicadas para hablarle a un servidor de Dios. Entonces este hombre no quiso. Él se rehúsa a ir, y lo que hace es que prefiere huir de la presencia de Dios. Y se fue a otro sitio y se montó en un barco y pagó su pasaje y todo. Él creía que iba lejos de la presencia de Dios. Y hermano, nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Fíjense lo que hace. Dice: descendió a Jope y de allí una nave se fue para Tarsis. O sea, se fue a otros lugares completamente contrarios a lo que Dios le había dicho. Creía él que huía de la presencia de Dios. Cuando Dios nos ha dicho algo, cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, y algo bueno, y algo que va a bendecir a otros, porque Jonás se molestó tanto, porque Dios lo que quería era perdonar a esa gente, y él no quiso. Entonces nosotros no estamos llamados a eso. El que es soberano es Él. Nosotros somos sus siervos, sus discípulos. Nosotros somos los que tenemos que llevar la gran comisión, el mensaje, a gente que lo necesita. Esta era la posición de este joven, Jonás. Tenía que ir, pero no quiso. Y la historia, quizás usted la ha visto en película o la ha leído, que cuando él se monta en el barco, el Señor le envía una tormenta. Y hasta los marineros, que se llenaron de miedo porque se hundía la barca. Y Jonás estaba durmiendo, hermanos. Y dice la Biblia que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hay gente tan terca que no se está dando cuenta que desobedeciendo a Dios, los que están alrededor de Él van a tener miedo, van a ser probados sencillamente por una desobediencia. Entonces nosotros necesitamos entender que obedecer a Dios es la meta de nuestras vidas, porque nos conviene, porque si desobedecemos, los que nos rodean, los familiares, los en el trabajo,
donde quiera que nos encontremos, porque Jonás se encontraba en un barco escapando y ahí fue el patrón del barco y le dijo, ponte a orar porque no vamos a morir todos aquí y tú durmiendo. Y así hay cristianos durmiendo y muchísimas cosas a su alrededor sucediendo, y ese no es el plan. El plan es que si Dios nos dice algo, lo hagamos, no contradecir, no huir, no escapar, porque no tenemos para dónde escapar. El salmista decía, si me voy al cielo, ahí estás tú. Donde quiera que voy, ahí estás tú. En la tierra, en el fondo del mar, ahí estás tú. Porque de Él es la tierra y su plenitud y todo el que en ella habita. Entonces, ¿cuál es el plan nuestro que Dios nos ha mandado a hacer? Uno necesita la orientación divina. Él nos va a hablar al corazón. Porque hay gente que dice que Dios me dijo, pero como te dijo, tú tienes que saber cómo Dios habla. Dios habla al corazón, Dios habla por su palabra. Dios puede utilizar un siervo de Él. Dios puede utilizar una prédica. De muchas formas Dios nos habla. Nosotros atentos para obedecer, para evitarle sufrimiento a los demás y con el deseo, no como Jonás, de que no quería que esa gente se salvara. Lo nuestro es que sí se salven, que sí se pueda, que seamos instrumentos de ayuda en las manos del Señor. La historia termina que usted sabe qué pasó. Y Jonás se lo tragó un gran pez, dice la Biblia, después que los mismos del barco lo echaron al mar. ¿Qué va a pasar? Que la misma gente que te rodean después te van a acusar. Entonces, evitemos la prueba final como la de Jonás, que fue que lo tiraron al mar y se lo tragó ese pez. Si nosotros obedecemos, no tenemos que llegar a lo último. Dios nos bendice antes de que las cosas negativas sucedan. Esta cápsula es de obediencia que nos habla. Vamos a obedecer a Dios. En el nombre de Jesús.